Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana. Veamos los titulares. Cultivar la humanidad común en medio de la incertidumbre. Su santidad el Dalai Lama hace un llamado a los miembros del G7 para combatir colectivamente el cambio climático. Su santidad el Dalai Lama le desea al primer ministro Narendra Modi un feliz cumpleaños. China mantuvo un tibetano en prisión durante 8 años por sus presuntas conexiones con una autoinmolación. Fallece la doctora Kapila Vatsyayan, amiga del Tíbet. La Administración Central Tibetana lamenta la muerte de 2 líderes indios. El presidente del Consejo Europeo espera visitar el Tíbet. El Grupo del Tíbet del Senado francés celebra el cumpleaños 85 de su santidad el Dalai Lama. El jueves de esta semana, su santidad el Dalai Lama participó en un diálogo virtual titulado Cultivar nuestra humanidad común en medio de la incertidumbre, una iniciativa del Mind and Life Europe. According to this reality, we should consider oneness of 7 billion human beings. I always try to promote the sort of sense of oneness of 7 billion human beings. We have to live together on this planet, and the future depends on us. La reunión exploró los conocimientos que ofrecen los científicos occidentales y las tradiciones budistas para fomentar el sentido de humanidad común y la responsabilidad universal como una forma de vida en medio de la incertidumbre, para promover la cooperación en lugar de los conflictos y para desarrollar la sabiduría y la compasión. Al pronunciar su discurso en la conferencia virtual de los líderes parlamentarios del G7 el sábado de la semana pasada, su santidad el Dalai Lama hizo un llamado a los miembros del G7 para que combatan colectivamente el cambio climático para salvar al mundo. Su santidad también destacó la creciente amenaza del calentamiento global en la meseta tibetana. So now, global warming is really very, very serious. So now, is not just idea, but practical level. We are really now facing a lot of problem. Global warming. I think global warming, due to global warming, there's too much rain, some area dry. En la conferencia, los líderes parlamentarios hablaron sobre la crisis climática con justicia económica y ambiental para todos. Ese día, Los Angeles Times también publicó un artículo de opinión de su santidad en el que pedía a todas las personas, especialmente a los políticos, que aborden el problema con urgencia y salven al planeta. Su santidad el Dalai Lama envió una carta de cumpleaños al primer ministro indio Narendra Modi, enviando sus mejores deseos en sus 70 cumpleaños el jueves de esta semana. En la carta, su santidad agradeció las apropiadas medidas tomadas por el primer ministro en este año difícil debido a la amenaza constante del coronavirus. Babak Yab, preso político tibetano detenido durante más de 8 años en una prisión china por supuestamente verter gasolina sobre un tibetano que se autoinmoló en 2012, ha sido recientemente liberado según los informes. Debido a las severas restricciones de información en el Tíbet, se desconoce su estado actual. Babak Yab, de 57 años, originario del este del Tíbet, fue encarcelado por su presunta participación en la autoinmolación de Lamo Tseten de la prefectura autónoma tibetana de Kanlo, que falleció después de autoinmolarse frente al tribunal local de Amchok el 26 de octubre de 2012. Un mes después de la autoinmolación de Tseten, Kyab fue detenido por la policía china el 4 de diciembre de 2012 y posteriormente condenado a 8 años de prisión. Su familia no fue informada cuando se dictó la sentencia. Tenzin Dadon, de la Oficina de Derechos Humanos y de las Naciones Unidas del Departamento de Información y Relaciones Internacionales, dijo que estos actos de las autoridades chinas son la herramienta política clave para reprimir a los tibetanos en el Tíbet. Till now, China has been practicing enforced disappearances by detaining incommunicado Tibetans who are deemed threat to PRC's unity and security. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana lamentaron el fallecimiento de la doctora Kapila Vatsyayan, una destacada estudiosa de las artes y la cultura indias que falleció a la edad de 92 años el miércoles de esta semana. En una carta de condolencia, su santidad recordó a la doctora Kapila Vatsyayan como alguien que mostró interés personal en la protección y la promoción de la cultura budista tibetana
y una amiga de toda la vida del pueblo tibetano. Al ofrecer sus condolencias a su familia y simpatizantes, el presidente de la Administración Central Tibetana, el Dr. Lobsang Sangye, dijo que el apoyo de la doctora Kapil a la causa tibetana y al pueblo tibetano es de larga data y que el pueblo tibetano siempre la recordará con el más profundo afecto y respeto. La Administración Central Tibetana expresó su pesar por el fallecimiento de dos líderes indios, el exministro de la Unión, el Dr. Raghuvansh Prasad Singh, que falleció el 13 de septiembre, y Swami Agnivesh, que falleció el 11 de septiembre. El Sikyon, el Dr. Lobsang Sangye y el presidente del Parlamento tibetano en el exilio ofrecieron sus más profundas condolencias y recordaron a ambos líderes como fervientes partidarios de la causa tibetana y dijeron que su desaparición no solo la lamenta el pueblo de la India, sino también los tibetanos de todo el mundo. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la canciller alemana, Angela Merkel, sostuvieron una reunión virtual de alto nivel con el presidente chino Xi Jinping para discutir sus relaciones el lunes de esta semana. El presidente Charles Michel dijo que espera realizar una visita de campo al Tíbet durante el próximo diálogo de derechos humanos Unión Europea-China en Beijing a finales de este año. También expresó su preocupación por el trato a las minorías, los defensores de los derechos humanos y a los periodistas en el Tíbet. La reunión abordó 4 temas clave: el cambio climático y los asuntos económicos y comerciales, los asuntos internacionales y de derechos humanos, y el COVID-19 y la recuperación económica. El Grupo de Apoyo al Tíbet en el Senado francés y la Oficina del Tíbet en París celebraron el 85 cumpleaños de su santidad el Dalai Lama en el Salón del Senado de París el martes de la semana pasada. La celebración oficial se pospuso debido a la situación del COVID-19 imperante en ese momento. El Senado francés elogió el extenso legado de su santidad y agregó que su santidad es una inspiración para los franceses, quienes lo tienen en alta estima. El senador Michael Raison, presidente del Grupo de Apoyo al Tíbet en el Senado francés, ha sido un ferviente partidario del Tíbet durante muchos años y este es su último año en el Senado antes de su jubilación. Es todo por hoy. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una excelente semana.